Había una vez en la antigua Atenas un hombre llamado Sócrates. Era un filósofo de rostro enigmático y palabras sabias, cuyas ideas desafiaban las creencias y convenciones establecidas de su tiempo. Sócrates era conocido por su peculiar forma de enseñar. No escribía libros ni daba discursos formales. En cambio, caminaba por las calles y plazas, buscando personas dispuestas a dialogar y a cuestionar sus propias ideas. Un día, Sócrates se encontró con un joven llamado Alcibíades. Alcibíades era ambicioso y creía tener todas las respuestas. Se acercó a Sócrates con altivez y le preguntó: «Maestro, ¿qué puedo hacer para alcanzar la grandeza y el éxito?». Sócrates, con su mirada penetrante, sonrió y respondió: «Querido Alcibíades, la grandeza no reside en la riqueza ni en el poder, sino en la búsqueda constante del conocimiento y la virtud. El primer paso es reconocer nuestra propia ignorancia». Alcibíades, confundido, preguntó: «¿Ignorancia? ¿Pero no soy inteligente y estoy lleno de conocimientos?». Sócrates le contestó con humildad: «No se trata de lo que sabemos, sino de ser conscientes de lo que no sabemos». La verdadera sabiduría comienza con la humildad de admitir nuestras limitaciones y estar dispuestos a aprender. A partir de ese encuentro, Alcibíades se convirtió en discípulo de Sócrates. Juntos, exploraron las calles y plazas de Atenas, conversando con ciudadanos de todo tipo. Sócrates les hacía preguntas incisivas, llevándolos a reflexionar sobre sus creencias y opiniones. A medida que pasaba el tiempo, la reputación de Sócrates crecía. Sin embargo, su forma de enseñar también generaba enemigos. Algunos pensaban que Sócrates estaba corrompiendo a la juventud con sus ideas subversivas. Finalmente, llegó el día en que Sócrates fue llevado a juicio. Sus acusadores lo acusaban de blasfemia y de socavar los valores tradicionales de la ciudad. Sócrates, tranquilo y sereno, se defendió con sus argumentos y su honestidad. El jurado, sin embargo, lo condenó a muerte. Sócrates aceptó su destino sin miedo, creyendo que la muerte no era algo temible si uno había vivido una vida virtuosa y había buscado la verdad. En su última noche, rodeado de sus seguidores y amigos, Sócrates pronunció sus últimas palabras: «Solo sé que no sé nada». Con estas palabras, resumió su filosofía y la humildad que había guiado su vida. Al día siguiente, Sócrates bebió la cicuta, el veneno mortal que le habían dado. Murió con la misma serenidad y valentía que había mostrado durante toda su vida. La muerte de Sócrates dejó un legado imborrable en la historia de la filosofía. Su forma única de enseñar y su búsqueda incansable de la verdad continúan inspirando a generaciones posteriores. Y así, la figura de Sócrates perdura como un símbolo de coraje, sabiduría y el poder transformador de hacer las preguntas correctas. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita. No olvides darle like para que YouTube te avise.